Hola a todos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Qué rico poder saludarles después de una semana en la que dejamos de compartir video. Que en esa ocasión hablábamos sobre no ponerle excusas al llamado de Dios sobre nuestra vida. Y vimos tres ejemplos que eran eh, primero Jeremías, luego vimos a Moisés y finalmente vimos a Josué como ejemplo de que fue un hombre que no puso excusas delante de Dios, ¿cierto? Para imitar su ejemplo. Y el día de hoy vamos a seguir un poquito con la misma temática de llamamiento. Y la reflexión de hoy, como ya lo vieron, se llama llamamiento santo. ¿Ya? Y de entrada, ¿qué es un llamamiento santo? Llamamiento santo es aquel llamamiento dado por Dios para una persona, con una asignación en específico, con un propósito en específico. Entonces, vamos a mencionar eso. De entrada como quien dice, como una pequeña definición. Entonces, ya dada la, entre comillas, definición, vamos a ver cuatro ejemplos, cuatro escrituras que resaltan llamamientos de hombres en especial, con llamamiento santo, evidentemente. El primer ejemplo de esos es 1 Samuel capítulo 3, donde nos muestra la historia del llamamiento de Samuel, ¿cierto? Y lo primero que vamos a decir, que cuando Samuel, ¿cierto?, fue llamado por Dios, lo primero que Dios muestra o le da a conocer a Samuel no es cualquier cosa, es su voz. ¿Por qué? Porque lo llama en cuatro ocasiones y cuando él es capaz de discernir por recomendación del sacerdote, ¿cierto?, la voz de Dios, él, Samuel, perdón, Samuel, respóndeme aquí. Y Dios le comienza a decir lo que tenía que hacer, lo que iba a hablar y las instrucciones acerca de su llamamiento. Y, y podemos mencionar esto porque cuando una persona es llamada con llamamiento santo, lo primero que va a descubrir, lo primero que va a mencionar, lo primero que, mejor dicho, lo primero que va a conocer es la voz de Dios. Cuando nosotros somos llamados, lo primero que conocemos es la voz de Dios. Ejemplo, otro ejemplo más, el apóstol Pablo. No conoció la asignación, no conoció el que tenía que hacer, sino que conoció la voz de Dios primero. ¿Por qué? Porque a quien Dios llama con llamamiento santo, lo primero que le da a conocer es su voz. Dicho eso, podemos mencionar otro aspecto más, que es que cuando, en este caso, cuando, como estábamos viendo al comienzo, es el ejemplo de Samuel. Cuando Samuel fue llamado con ese llamamiento santo, lo otro que ocurrió no solamente fue que Dios le dio a conocer su voz, sino que la presencia de Dios nunca se apartó de Samuel. Cuando nosotros somos llamados con llamamiento santo, la presencia de Dios nunca se va a ir de nuestras vidas. Y nosotros vamos a ser portadores de su presencia. Eso es lo que ocurrió con David. Otro ejemplo más. 1 Samuel capítulo 16 nos cuenta el hermoso llamado de David, el ungimiento de David como futuro rey de Israel en ese minuto. Dice la palabra que Dios envió al profeta Samuel, al mismo que había dado a conocer su voz, para que ungiera a David como rey de Israel, en sucesión de Saúl. Pero, ¿qué es lo que porta a David? No solamente una eh, bendición mayor, que es que no solamente Dios lo había apartado para ser rey de Israel, sino que también portaba la
presencia de Dios, ¿cierto? La unción de Dios, pero también había sido confirmado por otro hombre de Dios que portaba la misma unción. Así que podemos mencionar ese aspecto de David y ese aspecto también llevarlo a la enseñanza, que cuando nosotros somos llamados con llamamiento santo, vamos a portar la misma presencia de Dios, vamos a portar unción de Dios y el, el Señor va a permitir que otra persona incluso pueda bendecirnos con algo de lo que Dios le entregó, algo de lo que porta. En el caso de David fue no solamente la bendición, la gracia, la presencia de Dios, la unción de Dios, sino que también fue ungido por un gran hombre de Dios como lo fue Samuel. ¿Ya? Eso, como segundo ejemplo. El tercer ejemplo que vamos a mencionar es el llamamiento de Isaías. Llamamiento de Isaías, otro llamamiento santo más. Isaías capítulo 6 nos sale todo el detalle del llamamiento de Isaías. ¿Qué es lo que ocurre con ese hombre de Dios? Al igual que a Samuel, Dios lo primero que le hace conocer es su voz. Y luego le santifica. ¿Qué podemos mencionar de este ejemplo? Isaías capítulo 6. Que como ya mencionamos anteriormente en varias ocasiones, es que Dios, a quien llama con llamamiento santo, le hace conocer su voz y luego lo santifica, lo aparta para ese llamamiento. Lo aparta por completo. No solamente lo llama, sino que le dice para qué lo llama. En este caso, a Isaías el Señor lo llamó, lo santificó y le dijo para qué lo iba a llamar. Cuando nosotros portamos llamamiento santo, cuando nosotros portamos llamamiento de parte del Señor, vamos a saber que Dios es quien nos llamó y para qué es lo que nos llamó. Amén. Y último ejemplo, el gran Moisés. Moisés, sabemos que su historia, su llamamiento está en Éxodo capítulo 3. Y ocurre lo mismo que ya hemos venido diciendo en reiteradas ocasiones, que es que primero tiene un encuentro con Dios. Dios se le revela y le hace conocer su voz. Y aquí hay otro aspecto importante más de esta reflexión, que cuando uno porta llamamiento, no solamente conoce su voz, sino que Dios se revela, se da a conocer. Y ese que Dios se dé a conocer va a ser de una manera tangible, una manera significativa, una manera permanente. ¿Por qué? Porque cuando Dios se da a conocer así, lo que ocurre es que marca de manera definitiva a una persona, un hombre o una mujer de Dios. Y en este caso, Moisés fue marcado por la presencia de Dios, ¿cierto? Conoció su voz, conoció para qué Dios lo llamó, conoció cuál era el objetivo de Dios, cuál era la asignación de Dios que él tenía que aportar y realizar. Y no solamente eso, sino que constantemente cuando Moisés fue llamado, perdón, cuando Moisés fue llamado, constantemente vio el respaldo de Dios, constantemente, en todo lo que él hizo. Y otro aspecto que tenemos que mencionar es que cuando uno es llamado con llamamiento santo, constantemente ve el respaldo de Dios sobre su vida, constantemente. No por momentos, sino que constantemente. Si nosotros hemos sido llamados con llamamiento santo, vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a saber para lo que el Señor nos llamó, vamos a saber cuál es la asignación, vamos a
a conocer y portar presencia de Dios. Y vamos a tener constantemente su respaldo. ¿Por qué? Porque a quien Dios llama, Dios respalda. A quien Dios llama, le dice para qué lo llama. No lo deja así a ciegas y ya, anda y cumple propósito. Sino que le da el qué vas a hacer y otro aspecto más y muy importante, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Por qué? Porque cuando Dios hace algo no lo hace a medias, lo hace completamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos reflexionar en torno a esto? ¿Qué es lo que podemos reflexionar en torno a estos 4 ejemplos que pusimos el día de hoy? Y cada ejemplo con un aspecto importante. Que cuando Dios a nosotros nos llama con llamamiento santo, lo primero que nos hace es conocer su voz. Lo segundo, muy importante, nos dice para qué Él nos llama. Tercero y no menor, ¿para qué Él nos llama? ¿Con qué propósito? ¿Por qué nos llamó y con qué propósito? Tercero, nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Perdón, cuarto, punto. Nos dice para qué tenemos que hacer las cosas. Y quinto y último, no menor, siempre vamos a tener el respaldo, la gracia y la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Y eso nos va a hacer estar tranquilos. ¿Por qué? Porque a quien Dios llama es respaldado, es direccionado, es dirigido por el Señor. Así que espero que esta reflexión te sea de mucha bendición, de mucha edificación, que se la hagas llegar a alguna persona que la necesite escuchar. Y sin más, nos vemos la próxima semana en otro video que sé que les va a bendecir. Un abrazo a todos, chao, chao, hasta la próxima semana. Adiós.